En los próximos minutos te voy a presentar algunas mejoras del programa Escuela Ciudad Escuela y para esto voy a contarte una historia. ¿Has escuchado alguna vez sobre la hermosa ciudad Luz París? Supongo que sí, pero desde ahora vas a saber algo más. Bueno, creo que sabes que París es la ciudad capital de Francia, está atravesada por el río Sena y entre las diversas joyas arquitectónicas que embellecen esta ciudad encontramos su obra insignia, la Torre Eiffel, la cual fue inaugurada el 31 de agosto de 1889. Ahora bien, lo que se pinta de esta ciudad es maravilloso, pero la verdad, para conocer nuestra historia, debemos retroceder el tiempo algunos siglos hasta llegar a París de la Edad Media. Para contextualizar este largo periodo de tiempo, recordemos que la Edad Media contiene dos fases. En la primera se encuentra la Alta Edad Media, que fue el inicio de esta época, y alcanza a presentarse hasta el siglo VII. Y en la segunda fase encontramos la Baja Edad Media, la cual parte desde el siglo VII y llega hasta el siglo XV. Entonces, para comenzar, nos ubicamos por orden cronológico en la Alta Edad Media, donde las cosas no estaban muy bien, ya que después de la caída del Imperio Romano, toda Europa se vio sumergida en una serie de conflictos políticos y económicos entre los habitantes de una y otra región, y claramente París no fue la excepción, pues durante la Alta Edad Media se vio invadida por los bárbaros, como los godos y los bizantinos, que llegaban por la fuerza a la ciudad, imponían sus costumbres y religiones, circunstancia que poco a poco fue deteriorando la cultura de esta ciudad. Además, con el paso del tiempo, la mentalidad de los habitantes de Europa fue cambiando y se dejó atrás del comercio netamente agrario para dar paso a la utilización de la moneda en el comercio, lo que hizo que los conflictos se resolvieran no solo por poder militar, sino por poder económico, y esto propició que cada vez más y más personas pasaran de vivir en las zonas rurales a vivir en las grandes urbes que fueron los lugares de reunión de comerciantes de Oriente y Occidente. Por esto, para el siglo VI, en los comienzos de la Baja Edad Media, es más importante el tener rutas estratégicas de comercio que un gran número de soldados, y ninguna otra ciudad se destacaba más que la Gran París. Con más de 200.000 habitantes, era la ciudad más poblada del continente, y evidentemente todo el comercio tenía que cruzar por allí, lo que quiere decir que todo el dinero pasaba por París. Es por esto que París se convirtió en el centro económico y político de Europa. Desde esta época se vio el surgimiento de la gran metrópoli que hoy es esta ciudad. Con el surgimiento de los bancos se incrementó aún más el auge económico de la ciudad y de esta manera sus habitantes comenzaron a ver una luz, no solo económica, sino también socialmente hablando. Asimismo, desde unos siglos atrás, el cristianismo empezó a tomar el control de las grandes ciudades y territorios del viejo continente, y en la educación también, tanto así que en el siglo VII el Papa Gregorio VII lanzó la Reforma Gregoriana, en la cual se pretendía elevar el estatus del clero por medio de una educación sólida, que fuera el pilar de su respeto y autoridad. La intención era entonces educar al clero para que luchara contra los peligros de la herejía, con las armas de la retórica, la dialéctica y una fuerte formación bíblica. Gracias a esta reforma, algunos lugares como catedrales y conventos comenzaron a recibir más y más estudiantes, quienes eran formados en una educación netamente religiosa. Con el paso de las décadas, los estudiantes y maestros vieron que no era suficiente este tipo de educación y comenzaron a exigir ser formados en nuevos campos de conocimiento. Este cambio de mentalidad generó que se crearan uniones de estudiantes y profesores que buscaban un sistema educativo mejor. Y fue tan grande el impacto de estas uniones que se logró cambiar el sistema educativo de netamente religioso a un sistema donde se comenzaron a enseñar las materias más tradicionales, como derecho, medicina y artes. Es necesario aclarar que esto solo se logró gracias a las uniones de estudiantes y profesores, que exigían nuevos derechos de educación. De ahí que a estos nuevos sitios donde se enseñaban las ciencias clásicas se les llamó universidad. Como nos damos cuenta, en París se formó una educación formal que incluía solo a aquellas personas que tuvieran la capacidad intelectual y posición sociopolítica para acceder al conocimiento. Además, estas personas tenían que tener el permiso del canciller para poder ingresar a una escuela religiosa. Por ende, observamos algunas exclusiones a algunos grupos, como lo son las mujeres y quienes no tenían, entre comillas, suficiente capacidad intelectual para asumir los conocimientos que se estaban impartiendo.
Esta era la historia que queríamos contarte de París, pues el contexto y surgimiento de la universidad como institución nos deja varios aprendizajes para las mejoras que queremos presentar, ya que a pesar de ser contextos completamente diferentes, vemos algunas relaciones entre la sociedad de París en la Baja Edad Media y Bogotá en el siglo XXI, como lo son un sistema educativo que no satisface a todos los estudiantes y profesores o la división cultural presente en la sociedad bogotana, reflejado por ejemplo en la falta de cultura ciudadana. Entonces, de todo lo anterior nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer el papel educador de Bogotá apoyándonos en el aprendizaje de las prácticas educativas de París en la Edad Media? Para contestar esta pregunta, primero debemos comentarte que en el papel educador de Bogotá, el programa Escuela Ciudad Escuela juega un importante papel. Este programa es dirigido por la Secretaría de Educación, fue iniciado en el año 2004 y su objetivo principal es aprovechar la ciudad como escenario de aprendizaje, en el que los niños encuentran en la ciudad un espacio para aprender de diferentes maneras. Es así como las expediciones pedagógicas que hacen los niños les ayuda a desarrollar su creatividad y curiosidad por el mundo. Además, este programa está complementado con un horario extracurricular en los colegios, donde pueden utilizar los niños su tiempo libre en adquirir un conocimiento que no obtienen generalmente en el horario habitual de clases. Este particular programa rompe con los esquemas clásicos de educación e incluye los parques, las empresas y museos como herramientas de aprendizaje. Entonces, para esquematizar mejor, el programa contiene dos proyectos. El primero se llama La escuela va a la ciudad va a la escuela. En este proyecto, los niños aprenden más a partir de la riqueza cultural, tecnológica y deportiva de la ciudad. Se hace por medio de las salidas pedagógicas y viceversa. Se traen empresas, fundaciones y organizaciones estatales a las escuelas y así los niños están interactuando con la ciudad. Los principales temas que se tratan en este proyecto son tecnología, medio ambiente, deporte, arte, historia y democracia. El segundo proyecto se llama Acompañamiento de los estudiantes en tiempo extraescolar, el cual a través de clubes y talleres busca brindar a los niños y jóvenes espacios para aprovechar su tiempo libre antes o después de su jornada escolar. Un complemento espectacular que tiene este proyecto es que le da a los jóvenes mayores la oportunidad de participar como monitores ayudando a los más pequeños. Este programa ha sido de gran impacto, ya que ha beneficiado a más de 1 millón de estudiantes este año y actualmente vincula a 370 colegios públicos oficiales y 1.000 entidades como empresas, parques y fundaciones. Pero, por otra parte, está únicamente enfocado a estudiantes de colegios públicos, desde preescolar hasta grado 11. Entonces, volviendo a lo aprendido sobre París en la Edad Media, vemos que existía una brecha entre las personas que podían estudiar. Eran hombres, tenían el dinero y la aprobación del canciller, y las que no podían estudiar, por lo menos formalmente. Este segundo grupo aprendía de una forma más empírica, con la ayuda del trade-off que se producía en el interior de la ciudad. Este factor en particular en Bogotá no es muy diferente, pues a pesar de ser momentos históricos completamente distintos, encontramos dos razones particulares para argumentar esto. Primero, existe un sistema educativo que se vuelve obsoleto. En París, la revuelta de estudiantes y profesores se originó porque ellos buscaban conocer más aparte de lo que ofrecía el sistema educativo eclesiástico. En Bogotá también se ve que la forma y el planteamiento del sistema educativo no va al ritmo del mundo. Por ejemplo, se necesita enseñar mejor las herramientas tecnológicas desarrolladas globalmente y que cada vez son más accesibles. Y en segundo lugar, se presentan divisiones sociales marcadas en Bogotá por la estratificación. Esta división es mucho más clara cuando hablamos de los colegios, ya que los colegios de estrato alto ofrecen unas herramientas muy diferentes a los colegios de estratos bajos. Pero evidentemente es importante que todos los estudiantes conozcan ambas caras de la moneda. Esta división no se presenta únicamente en Bogotá, ya que como vimos pasaba también en París, en donde los estudiantes y profesores se acomodaban para vivir cerca de los monasterios, que eran los centros educativos, mientras que los que no tenían acceso a la educación formal se ubicaban cerca de los centros de comercio, donde ellos aprendían lenguas, cultura, economía, entre otros, gracias a su oficio de recibir y despechar a los distintos comerciantes que llegaban a la ciudad a negociar sus productos.
Pero a raíz de eso los conocimientos que recibían unos y otros eran muy diferentes. Entonces, basándonos en estos dos factores y en la relación que se puede ver entre Bogotá del siglo XXI y París de la Baja Edad Media, planteamos las siguientes alternativas que pueden ayudar a mejorar el programa Escuela Ciudad Escuela. Lo primero es que este programa solo abarca los colegios públicos, y este programa, al ser tan innovador, debería aplicarse de igual manera en colegios privados de todos los estratos, para que todas las personas jóvenes de la ciudad se familiaricen con esta y así generen un sentido de pertenencia por la ciudad. También se puede organizar las salidas con la participación de los niños de cualquier estrato hacia un mismo lugar. Para esto pueden dividirse por grados o por edades, para no crear grupos tan grandes. Pero la idea es que los ciudadanos desde muy temprana edad se sientan parte de una misma sociedad y perciban que es posible trabajar juntos a pesar de las diferencias. En segundo lugar, proponemos incluir las grandes universidades de Bogotá en este programa. Así, los niños estarán en contacto con los desarrollos tecnológicos que se logran en la academia y pueden irse inclinando por alguna área de estudio. Además, a través de esta iniciativa puede sembrarse en los niños y jóvenes el sueño de asistir a la universidad, si desde pequeños están en contacto con este medio y perciben sus aportes a la sociedad. Entonces, con estas modificaciones al programa buscamos tener generaciones futuras para que junto con nosotros construyamos una mejor Bogotá. Esto fue todo por hoy. Gracias por su atención y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Chao. En los próximos minutos.